Juliana, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla y en un momento iniciamos la presentación a todos. Pues muchas gracias por participar aquí en esta charla, sobre cuando habla de concreto y lo que revelan las pruebas de carga en tiempo real. Pues lo que vamos a hablar acá es, vamos a hablar una introducción muy corta sobre lo que hace Tenken. Después ya nos andamos al tema de las pruebas de carga. Hablamos un poco sobre el tipo de pruebas que usualmente se realizan en puentes y en edificaciones, los protocolos de las pruebas de diagnóstico y los casos de éxito que nosotros hemos ejecutado pues, desde Tenken. Tenken es una compañía de ingeniería estructural, es una compañía colombiana. Nosotros somos una spin-off del Grupo de Investigaciones G7 de la Universidad del Valle. Es una empresa de base tecnológica y netamente pues, se dedica pues, a todo el tema de evaluación y monitoreo de infraestructura en tiempo real, con énfasis pues, hacia la gestión de los activos. En el tema de los activos, y un poco para qué sirven las pruebas de carga, normalmente, digo así, en el tema de la gestión, del mantenimiento de la infraestructura civil, digamos así, se basa en inspecciones visuales. Básicamente se hace una evaluación cuando ya el inspector evalúa la estructura y ve un problema, una fisura o algo, es cuando se hace el mantenimiento. Ese es el método que utilizas actualmente y básicamente es un método de evaluación o mantenimiento correctivo. Ya con las técnicas que estamos aplicando ahora pues, en Colombia, y utilizando pues ya la tecnología, nosotros vamos mucho más atrás, hacemos una evaluación ya dentro de la fase predictiva y mediante las pruebas que realizamos de forma periódica, pues vamos a identificar dentro de la zona prematura, la zona predictiva, ya esas posibles fallas que puede tener la estructura o esas falencias en el diseño de la construcción para que se haga ya un mantenimiento predictivo, digamos así. Y lo que se busca con ese mantenimiento predictivo es garantizar la operatividad y funcionalidad para que fue diseñada esa estructura y no esperar pues, esos tiempos muertos pues, por fallas inesperadas o mantenimientos correctivos. Entonces, básicamente lo que estamos buscando acá es un mantenimiento netamente preventivo y con eso, obviamente, reducir esos mantenimientos correctivos en un gran porcentaje. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos, o en el caso de las pruebas de carga o el monitoreo en tiempo real, usamos ingeniería 4.0. Básicamente son sensores inalámbricos que se instalan en las estructuras y se hace con la idea pues, de saber pues, como la funcionalidad y desempeño de las estructuras, sus elementos. Y a través de esa gestión de esos datos en tiempo real, hacemos una evaluación bajo norma. O sea, no solamente es captar la información, también hay que procesarla y hacer una evaluación bajo algún estándar. Usualmente es un estándar internacional porque Colombia aún no tiene estándares pues, para evaluación con esas técnicas de monitoreo. Entonces nos pasamos con normas internacionales y ya hacemos un análisis y un procesamiento en tiempo real para hacer la evaluación de estas estructuras. ¿Qué tipo de pruebas o qué tipo de análisis hacemos? Pues hacemos una evaluación, en el caso de puentes o estructuras pues, convencionales, hacemos una evaluación de esa superestructura a través de pruebas estáticas, evaluación también de la cimentación con pruebas estáticas en la cimentación. También hacemos pruebas dinámicas y con esos datos que hemos recogido, pues hacemos una evaluación de la probabilidad de riesgo pues, por daño, por esa exposición a vibración. Y también hemos realizado o hemos ejecutado pesaje dinámico y básicamente convertir las estructuras a escala natural como una gran báscula para evaluar la carga viva, en el caso de los puentes para evaluar el peso pues, de esa carga viva o esos vehículos que transitan sobre el puente. Y también hacemos pues ya en temas de asentamientos, también hacemos monitoreo pues a largo plazo para asentamientos y en puentes atirantados o puentes con cables, tipo cable, también hacemos con unas técnicas de monitoreo, también hacer evaluación de la tensión en cable y todo eso se hace en tiempo real. Entonces,
Realmente hemos avanzado en Colombia, hemos avanzado mucho en el tema del manejo predictivo y eso ya se está aplicando pues, en la mayoría pues, de las concesiones viales acá en el país. O sea que ya en estos ya estamos contando con alguna infraestructura muy segura porque hemos ya implementado estas técnicas de evaluación. Ya andando pues al tema de las pruebas de carga, aquí hay una foto pues nosotros haciendo pues monitoreo pues ya en tiempo real de unos grandes puentes que hemos evaluado. ¿Cuáles son los tipos de pruebas que normalmente se hacen? Pues digamos así, en general hay dos tipos de pruebas que se hacen de pruebas de carga que se hacen pues, en edificaciones y puentes. Unas son pruebas dinámicas y las otras son las pruebas estáticas. Ambas puede haber de dos clases. Unas son pruebas de recepción y básicamente lo que se busca es cuando una obra nueva se va a recibir, pues lo que se busca con las pruebas estáticas o con las dinámicas es verificar o validar que lo construido y lo diseñado se llevó pues de forma satisfactoria. Y las otras pruebas que están en otro grupo, también dinámicas o estáticas, son pruebas de diagnóstico, ya son sobre infraestructuras ya existentes, que ya está en servicio, operando. Y básicamente es evaluar, por ejemplo, cuando hay dudas o ya tiene un tiempo de uso y hay dudas sobre su capacidad o su desempeño, pues se hace estas pruebas para verificar si están cumpliendo con la norma actual o realmente requieren un repotenciamiento o un reforzamiento. Esas son pues como las pruebas de diagnóstico. También cuando, inclusive, no es necesario pues que esté en servicio, pueden estructuras que estén durante la fase de construcción y pasó algo durante la construcción, o la resistencia de concreto esperada no fue menor a la esperada, o presentó fisuras pues, por el fraguado de concreto o algo, o hay hormigoneo y hay dudas sobre su resistencia o capacidad, si puede soportar o es capaz de soportar las cargas de acuerdo a lo planteado por la norma o por el diseño, pues también se hacen esas pruebas de diagnóstico. Y hay otro tipo de pruebas, que son estas últimas, que también se realizan o también sirve, digámoslo así, para hacer calibración de modelos. Ya cuando se requiere o porque ya hay que reforzar la estructura o algo, estas pruebas, tanto estáticas como dinámicas de diagnóstico, pues esa información es muy válida porque básicamente está evaluando el desempeño a escala natural de las estructuras y permite hacer una calibración de los modelos o de la fase estática o de la fase dinámica para tener mayor certeza sobre lo que se va a planear para reforzar o intervenir o tener un conocimiento más certero de cómo se comporta esa estructura. Esos son unos sellos de las pruebas para calibración. Esas son como los tipos y las clases de pruebas que se hacen. Nosotros en esta presentación vamos a enfocarnos en las pruebas de diagnóstico porque digamos, es un poco extenso, realmente es un mundo bastante grande. Nosotros vamos a enfocar sobre las pruebas de diagnóstico. Entonces acá vamos ya a explicar sobre estos protocolos de las pruebas. En las pruebas estáticas, digamos, la que vamos a explicar hoy, hay de dos tipos. Hay unas que son las que convencionalmente se han hecho a lo largo del tiempo, que se llaman pruebas de carga estática tipo monolítica, que normalmente cuando ustedes ya han escuchado o tienen experiencia, que es dejar una cargar la estructura pues con la carga máxima de servicio. Y normalmente en el caso de edificios es esperar más o menos 24 horas con esa carga, después de retirar la carga, y después esperar que la estructura se recupere en 24 horas. Más o menos esa prueba de carga monolítica tiene una duración más o menos de 36 horas. Entonces es una prueba que es muy larga y usualmente es muy costosa. Ya la norma, digamos, el ACI ya se ha evolucionado pues, con el avance de la tecnología y con el sensoramiento, pues se ha avanzado mucho en el tema de la evaluación a escala natural. Y hay otro tipo de pruebas que se ejecutan, que se llaman pruebas de carga cíclica, son un poco más rápidas, no se demoran 36 horas o 3 días, sino que se demoran 2 horas, se demoran 60 minutos. Esas son las que vamos a hablar, esas son las pruebas de carga cíclica, que son mucho más completas. Esas pruebas de carga cíclica nosotros las hemos aplicado tanto en edificaciones para evaluar elementos sometidos a flexión,
como también en puentes. Y en puentes hemos evaluado casi alrededor de 250 estructuras, más o menos. Estas pruebas de carga cíclica lo que buscan es, o bueno, en lo general lo que buscan en una prueba de carga, y en especial esta, es que la estructura siempre cuando se esté cargando o esté evaluando, siempre esté dentro del rango elástico. Nunca se busca que la estructura vaya a fallar durante el proceso de la prueba. Siempre se busca o se controla a través de unos criterios de aceptación que la estructura se comporte dentro del rango elástico. Si alguno de esos criterios de aceptación ya indica que la estructura se está comportando dentro de o supera algún indicador, pues simplemente se suspende la prueba y se define si se requiere pruebas adicionales o realmente hasta ahí se llega y se define cuál es su rigidez y su capacidad estimada. Entonces, esas pruebas cíclicas son muy seguras. Entonces, lo que hacemos es definir, por ejemplo, en el caso de los puentes, de acuerdo al Código Colombiano de Puentes, se define cuál es la carga de servicio que debe aguantar ese puente, y usualmente lo que hacemos es someter el puente entre el 60 y 70% de esa carga máxima de servicio. Entonces, por ejemplo, en el caso de este puente en particular, nosotros la carga de pruebas es 100 toneladas, que es más o menos el 60% de la carga total de servicio que debe aguantar ese puente, y no arrancamos con el 100% de ella. Entonces, arrancamos con el 50% de esa carga. Entonces, el objetivo de la prueba cíclica es que se arranca mínimo con el 50% de la carga de prueba, con mínimo 3 estados de carga y 6 ciclos de carga, como se muestran acá. Sí, ya el director de la prueba puede definir si por seguridad quiere aumentar los números de los estados de carga o los ciclos de carga. Puede ser hasta 8 o 10 ciclos, de acuerdo pues ya lo que defina. Pero mínimo son 3 estados de carga y mínimo son 6 ciclos de carga. Ya le explico esto qué es. Esa es una prueba de carga que se ejecutó. Aquí usamos casi 6 sensores de desplazamiento. Si se requiere, pues, esas pruebas, como son tan rápidas, equipos de monitoreo de deflexiones con alta frecuencia de muestreo, usualmente mínimo que sean entre 10 y 15 Hz. Nosotros usamos sensores de desplazamiento láser a una frecuencia de 20 Hz y con una resolución desde 0.05 milímetros, más o menos son 50 micras, hasta 100 micras, más o menos lo que utilizamos nosotros, con una frecuencia alta de muestreo. Hay otros equipos pues, que también se utiliza, LVTs, potenciómetros y otros equipos también para hacer monitoreo pues, de esas detecciones en tiempo real. Nosotros usamos el tipo láser. Entonces aquí lo que hacemos inicialmente es nivelar los datos en cero. Lo que ve en la horizontal es el tiempo es la horizontal, y la vertical son las deflexiones cuando sometemos ya la estructura a ese estado de carga. Entonces en este caso, lo que hacemos es, por ejemplo, montar la primera, en este caso fueron 2 volquetas de 5 toneladas, que sumadas a 50, montamos las volquetas, se genera este primer ciclo de carga, y en este primer ciclo de carga esperamos no 10 minutos, que usualmente lo que espera, sino esperamos 2 minutos, y aquí chequeamos un criterio que se llama el criterio de estabilización, que yo ahorita les muestro las fórmulas. Y después de que esto se cumpla, pues retiramos la carga y chequeamos el criterio pues, de la remanencia. Por ejemplo, aquí vamos a explicar aquí rápidamente. El primer chequeo que se hace es con esta fórmula, que es de la ACI. Montamos la carga y hacemos un chequeo de estación por 2 minutos. Esto debe ser mínimo entre esa deflexión entre este punto y ese punto. En 2 minutos debe ser mínimo, debe ser menos del 5%. Y después retiramos la carga, retiramos las volquetas y esperamos que recupere la estructura en 2 minutos. Y aquí evaluamos un segundo indicador, que es el índice de permanencia, y es básicamente evaluar esta deflexión en relación con esta recuperación, y esto debe ser menor al 10%. Esto es lo que usualmente se utiliza en las pruebas monolíticas. De ahí, si esto se cumple, vamos al segundo ciclo y repetimos esto mismo. Entonces hacemos chequeo de estabilización por 2 minutos, retiramos la carga y recupera la estructura, y chequeamos el índice de remanencia. Pero entonces, como aquí se generó 2 ciclos iguales, entonces lo que se busca con hacemos una tasa de permanencia pasando
con el primer ciclo es que entre la relación del índice de permanencia de este ciclo en relación con esto, no puede superar más del 50% en relación con el primero. Y aquí para adelante también se evalúa cada uno de ellos así. Y entre ciclos también se evalúa un índice que llama el índice de repetibilidad, que es entre este ciclo, esas deflexiones entre este ciclo y este otro, no puede diferir más del 5%. O sea, por arriba, por abajo, pero no diferir más del 5%. Entonces, con esos 4 criterios evaluamos el primer estado de carga. Y si eso se cumple, pues bienvenido, seguimos incrementando la carga, pasamos del 50% a un 75%. En este caso, pasó de ser de 2 volquetas a 3 volquetas. Si en este caso, el primer estado de carga no se cumple estos 4 criterios de aceptación, más el quinto, que es la deflexión máxima, pues se tiene que suspender la prueba y definir cuál es la capacidad de carga de la estructura, o si se considera, se puede hacer pruebas adicionales desde el punto de se observa alguna anomalía dentro del puente. Si esto se cumple, pues estos 5 criterios se cumplen, pues vamos al segundo estado de carga, incrementamos la carga y empezamos otra vez lo mismo, chequear estos 2 ciclos, ya saben ustedes, índice de estabilidad, índice de permanencia, índice de tasa de permanencia, índice de repetibilidad, y hay otro indicador que también es muy útil, que entre estados de carga, que fue el 50%, aquí es el 35%, vamos a evaluar otro indicador que se llama el índice de linealidad. Entonces, siempre pasamos con el primer ciclo de carga, proyectamos ya esta gráfica, que es la carga de prueba. Aquí vamos colocando, por ejemplo, aquí fueron 50 toneladas, aquí vamos las 50 toneladas, por ejemplo, en esos 2 ciclos, y graficamos desde ceros, proyectamos la línea recta. Esa ya sería la rigidez, porque carga versus deflexión, esta es la carga y esta es la deflexión que se generó en cada uno de estos ciclos de carga. Proyectamos la rigidez y en este segundo estado proyectamos también el segundo estado de carga, estos 2 ciclos que aparecen acá, también proyectamos esta línea y lo que se busca de ese indicador es que de aquí en adelante los demás ciclos de carga no pueden, digamos así, estas líneas, esas rigidez que se generan, no pueden diferir más del 25%. O sea, siempre garantizo de que la estructura, en lo posible, siempre esté dentro de esta línea y no supere más del 25% en relación con el primer ciclo de carga. Si supera este indicador, que es muy importante, pues ahí sí se suspende la prueba de carga y no se hace ni siquiera pruebas adicionales, porque ya esto es un indicador pues ya que hay un comportamiento no lineal. Hasta ahí es claro, si eso se cumple, estos 6 indicadores, pues ya seguimos con el último estado de carga y ya volvamos a ver la estructura. Este proceso, uno cree que es muy lento o de pronto es muy dispendioso, pero realmente esto es muy rápido. Esta prueba de carga, por ejemplo, en este puente, duró desde las 9:45, aquí pasa que aquí tocó, como era un puente en servicio, pues tocó montar un PMT y dejar abierto, pues, bajar el paso de los vehículos cada ciclo de carga. Pero normalmente estas pruebas de carga en puentes, si está cerrado del tráfico, o sea, tenemos el puente cerrado por media hora, hacemos la prueba, estos 6 ciclos en media hora. Si el tráfico está abierto, es probable que esa prueba de carga, porque toca hacer cierre y apertura, más o menos están demorando entre 45 y máximo 1 hora y media. Pero es mucho más rápido que hacer una prueba de carga monolítica. ¿Hasta ahí es claro los criterios de aceptación o alguien tiene alguna inquietud? Vamos al final. Germán, las Listo. dejamos para el final, porfa. Listo, para el final. Listo. Ya lo que se busca ya en forma general, que la idea no es solamente hacer una primera evaluación de la estructura, la idea es que como está enfocado hacia el mantenimiento predictivo, hacer un diagnóstico de la estructura, nosotros lo que hacemos es, esta es ya otra vez la gráfica de carga de flexión para este puente en particular. Aquí están los 2 ciclos de carga y los 3 estados de carga. Serían 1, 2, 3 estados y cada uno con 2 ciclos de carga. Esta es la gráfica que aparece aquí. Miren que este puente se comportó muy bien. Tiene un comportamiento totalmente lineal hasta la carga de prueba, hasta el final de la carga de prueba. Y esta línea recta que aparece aquí ya es la rigidez de la estructura. Esta es la rigidez. Normalmente en un puente, por experiencia propia pues, de la compañía, lo que se busca es que mínimo esa rigidez sea por encima de los 6 toneladas milímetro, y lo ideal es que esté por encima de los 10 toneladas milímetros, o sea, dentro de esta zona verde.
A medida que esta rigidez se va aproximando a la zona roja, ya hay que tomar decisiones ya de intervención o reforzamiento. Pero esto dependerá del sistema de gestión de mantenimiento que se haga. Normalmente cuando se hace un sistema de gestión de mantenimiento predictivo, buscamos que esta rigidez no sobrepase el 50% de la zona amarilla. Cuando ya empieza a pasar esta zona amarilla, ya se define a buscar cuál es la causa raíz que está generando esa pérdida de rigidez gradual. Entonces, por eso es que se recomienda que estas pruebas de carga de diagnóstico no se haga una sola vez en la vida del puente, sino que se haga por lo menos, de acuerdo pues como se encuentra el puente, hacerlo mínimo cada 2 años o cada 3 años o cada 4 años, depende pues cómo esté su estado. Si está muy cerca, por ejemplo, en la zona ya naranja, ya hay que hacerlo por lo menos mínimo cada 2 años o cada año, y si está ya entre la zona verde, pues puede ser cada 4 años. Eso ya pues depende pues cómo está el estado del puente. Pero lo ideal es que siempre, normalmente en puentes nuevos, está dentro de la zona verde, en puentes ya con más de 20 años de uso, está pues, en zona amarilla, naranja, o ya cuando ya requiere intervención, pues se supera, o sea, entre la zona roja, o ya supera la zona roja. Y ya le muestro algunos ejemplos. Y eso es lo que ocurre. Realmente, por el uso, ella se va perdiendo rigidez. Y eso hay que evaluarlo y mirar en qué momento hay que hacer mantenimiento, porque la idea no es que la estructura tenga que suspenderla porque ya perdió su capacidad de carga lo último, como ya aparecen las fisuras y eso. Ya, yo creo que vamos muy rápido. Aquí hay unos casos de éxito en estas pruebas de carga de diagnóstico. Vamos a presentar 4 casos. Aquí dice que en 3, pero realmente son 4 casos. Vamos a presentar los casos de pruebas que hemos realizado, pruebas de carga para diagnóstico, para el mantenimiento predictivo. Otras pruebas, otros casos de éxito, pruebas de carga para verificación de reforzamiento, es cuando ya una estructura fue intervenida y verificar si fue efectivo o no ese reforzamiento en puentes existentes. Y también pruebas que se realizan, pruebas de carga para expedir permisos de carga extrapesada o extradimensionada. Puede ser con vehículos, digamos así, divisibles o indivisibles, como en este caso, que la carga no se puede dividir, es decir, una tipo de prueba de carga indivisible. Ya les muestro estos 3 o 4 casos que están acá. Ya están familiarizados con el tema de la rigidez, que ya les expliqué ahorita. Aquí se define un KPI, este KPI, lo que le digo, este KPI ya de acuerdo al sistema de gestión de mantenimiento pues, de cada administrador pues, de la infraestructura. Puede ser un puente, puede ser un edificio, pero realmente se define cuál es el indicador clave de desempeño, hasta dónde quiero llevarlo, a un mantenimiento preventivo, predictivo o un mantenimiento correctivo, pues eso ya depende del sistema de gestión. En este caso, pues se optó por un mantenimiento dentro de la zona, finalizando la zona amarilla, en este caso. Entonces aquí se ve puentes con diferentes rigideces, son varios puentes que hemos evaluado con diferentes rigideces. Este es un puente con muy buena rigidez, que está dentro de la zona verde, o sea, está aquí por debajo de la zona verde, muy buena capacidad de carga. Realmente es un puente que se probó y es un puente nuevo, o sea, tiene más o menos de 6 años, tiene muy buena rigidez, está por encima de las 10 toneladas milímetro. Otro puente que tiene más o menos 15 años, también está dentro de la zona, ha tenido un muy buen comportamiento, también un poquito menos rigidez que el anterior, pero muy buena capacidad de carga. Pero ya aparecen puentes que ya estaba más cerca del KPI, aquí todavía cumple su función, y hay otros puentes que ya están dentro de la zona KPI y hay que hacer hay que hacer unas pruebas por lo menos cada año para evaluar si algo le está produciendo una pérdida de rigidez rápida y evaluar cuál es la causa raíz de ese problema. Usualmente a veces pasa que no se hace mantenimiento, por ejemplo, o está generando un impacto porque hay una losa aproximación que está generando impacto de la estructura. Hay cosas que se pueden mitigar y que está generando esa pérdida de rigidez rápida y pérdida pues, de la vida útil rápida de la estructura. Entonces, a través de un seguimiento de la rigidez, a través de las pruebas de carga, podemos identificar qué es lo que puede estar generando esa pérdida de capacidad o complementarlo con unas pruebas dinámicas. En este caso es otro puente que ya superó el KPI, aquí incluso ya está dentro de la zona roja, aquí ya se recomienda que este puente ya hay que hacer un estudio de reforzamiento que todavía cumple su función porque no ha superado pues, el límite del CCP14, pero ya amerita hacer
un estudio con calma, un estudio pues, de reforzamiento, tenemos tiempo para ejecutarlo, y la idea de esto es lograr volver a llevar la estructura a su estado inicial dentro de posiblemente acá o acá, dentro de la zona verde. Eso es lo que se busca acá, identificar esto y llevar la estructura otra vez dentro de la zona pues, de proactiva o la zona en su fase de diseño, digamos, inicial. Este es otro puente que incluso no logramos terminar el tercer estado de carga que se ve, pues llegamos a hacer 2 ciclos de carga y el tercer no se puede ejecutar porque la estructura ya superó unos indicadores, uno de los 6 indicadores que le mostré anteriormente, tocó suspender la prueba de carga y cuando identificamos ya estaba por encima de la zona roja, por encima de las deflexiones esperadas, de acuerdo con la CSP14, y este puente ya no hay que esperar, digamos, y hacer un estudio de reforzamiento. Este puente tuvo que ser restringido, usualmente estaba a 2 carriles, pero tocó tomar acciones, digamos así, cautelares para proteger pues, no solamente el puente, sino el tránsito sobre esta estructura. Entonces, en este caso, este puente ya tocó tomar acciones que uno no busca, pues, en una vía, y es restringir una de dos, o restringo a un solo carril y esto me modifica la carga viva, porque aquí a 2 carriles, por ejemplo, este puente, la carga de servicio es más o menos 150 toneladas. Cuando lo restringo a un solo carril, esta carga viva reduce a la mitad, es un solo carril, pasa de 150 a 25 toneladas y esto me modifica el KPI directamente y en este caso, en este puente particular, lo entra entre el KPI, o sea, protejo el puente, protejo a las personas que están ahí, pero lo que ocurre es que sacrifico operatividad. Debería estar, esa vía está en 2 carriles, pero por la restricción del puente estaría uno solo y es lo que no se busca. Entonces, son medidas cautelares que uno no espera al final, porque la inspección no visual solamente va a mirar el daño. Pues, lamentablemente, en este caso, no se hizo este tipo de pruebas de seguimiento pues, para mantenimiento predictivo, pues estaba el mantenimiento correctivo, pero en este caso, pues tocó restringir y ya están en estudios, pues en este caso, para hacer ya la intervención de esta estructura. Otras pruebas que hemos ejecutado, parecido al caso anterior, cuando hicimos las pruebas hace como en 2023 en este puente, o sea, más o menos 2 años anteriormente, antes, se hizo unas pruebas de diagnóstico. Aquí se ve, incluso hay una diferencia de rigidez del lado izquierdo del puente. Este lado izquierdo hay una rigidez del lado izquierdo y esa rigidez es menor que el lado derecho. Entonces hay un efecto torsional también, está indicado un efecto torsional y ya superó, pues, digamos, ya está dentro de la zona roja. En este caso, este puente, lo mismo que pasó en el anterior, tocó hacer una restricción de carga. Primero se hizo una restricción a un solo carril, pero ya después se decidió a que esa estructura fuera intervenida y reforzada. Este reforzamiento, ya el estudio que se realizó hasta el reforzamiento de la estructura, duró 2 años. Aquí ya está la segunda prueba de carga después de la intervención. Esta es antes, en 2003, cuando se hizo la primera prueba de carga de diagnóstico. Esta es la rigidez teórica o con la prueba de carga, con el diseño teórico de la prueba de carga, las expresiones esperadas pues, por la prueba de carga. Y en la realidad, normalmente la estructura tuvo un mejor comportamiento. Entonces, aquí ya la rigidez de esta estructura, de este puente, no era, la teórica era de 6, pero en realidad tuvo un incremento hasta 11 toneladas milímetros. Una rigidez muy buena dentro de la zona verde. Anteriormente estaba en la zona roja con 3 toneladas milímetros. Se esperaba, lo que yo decía, se esperaba, pues, lo recomendado, que 6 toneladas sobre milímetros, que estaba un poquito en la zona amarilla, pero realmente en la realidad ese reforzamiento fue tan efectivo que fue casi 4 veces de la rigidez, o sea, aumentó casi 4 veces la rigidez de esa estructura en relación con el estado inicial. Entonces, lo que hicieron fue casi que un puente nuevo, básicamente. Está dentro de una zona como si fuera un puente nuevo. Entonces, fue muy efectivo ese reforzamiento pues, de esa estructura y eso se logra evidenciar a través de este análisis o a través de esas pruebas de carga. Ya hay otras pruebas que realizamos, que son, que decía, para permisos de carga extrapesadas. Este caso son pruebas que se realizaron para
evaluar puentes sometidos a vehículos combinados de carga o vehículos, digamos así, cargas extrapesadas divisibles, como en este caso, un solo vehículo que la carga está dividida en 5 vagones. Aquí están los 6 ciclos de carga que le hicimos la prueba de carga a este puente, los 2 ciclos, los 6 ciclos de carga y los 3 estados de carga. Y aquí ya se ven los pasos de esos vehículos combinados de carga, inclusive aquí estaban una de las condiciones también que pide la norma, pues la resolución pues, del Ministerio de Transporte para sus permisos de carga de vehículos combinados de carga, es que también se debe evaluar en combinación con otros vehículos. En este caso, colocamos 2 volquetas y aquí se pasó el vehículo combinado de carga y se evaluó pues, esta deflexión, como aparece acá. Este puente tenía 5 vanos. Aquí están las rigideces de los 5 vanos, todos dentro de la zona verde. Un puente muy bien mantenido, digamos así, un puente que ya lleva 20 años, pero ha tenido un muy buen comportamiento, a pesar de que tiene, pues, pasan vehículos pues, de extrapesados, pero ha tenido un muy buen comportamiento en forma general. Ya en relación con las cargas extrapesadas, pues aquí ya aparece el KPI, la zona punteada, todas las cargas, inclusive con esta condición que era el vehículo más estas 2 volquetas, esta que es la condición más crítica, está dentro de la zona del KPI, o sea que el puente tiene muy buena condición, aunque a pesar de que las cargas son muy altas las que transitan sobre esa vía, pero ha tenido un muy buen desempeño. Entonces, eso es un tipo de pruebas que se ejecutan y que sirven estas pruebas de carga pues, para evaluar este tipo de condiciones. Ya hay otro tipo de pruebas, que en este caso son para carga extrapesadas indivisibles, como en este caso, como lo mostré pues, en el video anterior. Este es un puente que nosotros evaluamos, si no estoy mal, el año pasado, sí, el año pasado nosotros hicimos las pruebas de carga a este puente. Esta carga pasó este año, hace poco. Aquí está la rigidez del puente, un puente sano, bueno, está dentro de la zona verde, dentro de la zona de diseño. Lo que está dentro de la zona verde ya es zona de diseño, o sea, un puente que ya lleva casi 15 años de uso, pero tiene muy buena capacidad de carga, está por encima de los 10 toneladas milímetros, que están en 11.6. Este es el KPI, esta es la posición, definió que este es su KPI, o sea, aquí, hasta aquí yo permito que se genere deflexiones en la estructura para proteger el puente. Entonces, por ejemplo, en este caso, hay 2 formas, digamos, de analizar las deflexiones esperadas por este tipo de carga. Uno es a través de esta rigidez, simplemente es calcular cuál es la carga que efectivamente va a soportar el puente y simplemente es dividirla por este factor y ya tiene aproximadamente cuál es la deflexión esperada. Y ya si supera esto, pues ya toca tomar medidas pues, pues cautelares para mirar cómo dar el permiso. En este caso, estas deflexiones esperadas estuvieron por debajo del KPI, entonces se dio el permiso y se instrumentó el puente. Una parte la instrumentó nosotros y otra parte la instrumentó otra compañía. Nosotros, este es lo azul, las deflexiones generadas en el centro de luz, estuvo muy por debajo, estuvo casi por debajo de la deflexión de 14 milímetros, estuvo como casi alrededor de 8 milímetros, pero estas color verde y amarillo, esos fueron en la viga principal, digamos así, cerca de la viga principal, pero esto, amarillo y verde, fue en la losa. Entonces, en la losa sí hubo una deflexión bastante alta, entonces ya digamos así, el concreto avisó, digamos, y la estructura avisó, y entonces ya para los siguientes pasos, que eran varios pasos de vehículos extrapesados, para los siguientes pasos sí se hizo una corrección en el proceso del paso del vehículo y también se colocó estas láminas para proteger, digámoslo así, para proteger la losa. No tanto el puente, porque el puente aguanta, las vigas tienen capacidad, pero la losa sí se genera unas deflexiones bastante altas. Entonces, en este caso, la protección fue con estas láminas de acero, casi con 16 toneladas. No se ve como liviano, probablemente es muy pesado. Si tú, pues, de aquí, de ayuda, pues, de una grúa para instalar estas láminas. Y ya en el segundo paso, se verificó y esta medida fue muy efectiva porque pasó de estas deflexiones a unas deflexiones muy mínimas por debajo del milímetro, por debajo de 1.5 milímetros. Estas son las deflexiones ya generadas. Bueno, también se mejoró el centrado del vehículo sobre el puente, también se centró.
y se generó esas deflexiones. Aquí el azul del centro de la luz estuvo por debajo del indicador KPI y también se protegió, pues, digamos así, esas medidas protegieron, pues, la losa, digamos así. Entonces, esta es la forma como, en cierta forma, como cuando el concreto habla, y eso es lo que nos permite, y habla porque se instrumenta y se le coloca sensores para que la estructura pueda, digamos así, avisar qué es lo que le está ocurriendo y tomar las medidas a través de datos, a tomar las medidas correctivas que hay que hacer o medidas, pues, preventivas o correctivas que hay que hacer en este tipo de estructuras. Realmente estuvo muy rápida la charla. No sé si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, si todo está Sí, claro. tenemos varias preguntas por aquí, por el chat. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenemos dice, ¿qué preparación se le hace a la estructura antes de realizar el monitoreo? Nuevamente ninguna, porque es lo que está. O sea, por ejemplo, cuando o se hace un monitoreo en tiempo real, o sea, en línea, o se hace una instrumentación para unas pruebas específicas, sea dinámica o estática, realmente no se prepara nada. Ese es lo que está, se evalúa lo que hay. Lo que hay. Después del diagnóstico, si hay que hacer alguna intervención, pues ya las pruebas como son de diagnóstico, ya dirían si es necesario hacer una intervención o no. Pero básicamente se evalúa lo que hay, no hay que hacer nada, pues, diferente de lo que tenga existente la estructura. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo se vincula el monitoreo con el diseño estructural? Pues ojalá fuera así siempre. Ojalá desde el diseño ya contemplaría el diseño, pues, de la estructura, la parte estructural, contemplaría también la instrumentación, sería fenomenal. Pero se puede, digamos así, si nosotros hemos estado en puentes en construcción, que hemos instalado la instrumentación, y es en puentes, digamos así, lo mucho en puentes, no en edificaciones, sino en puentes. Y esto ha servido mucho para ajustar los modelos. Entonces, por ejemplo, en un puente particular ya estaba montada la estructura, era un puente metálico, no fue de construcción metálico. Se instrumentó las vigas del puente, incluso fueron dos puentes que hicimos eso, se instrumentó, pues, la superestructura, y lo que estaban buscando era, como ya se iba a hacer el vaciado del concreto, de la losa, entonces buscaban era cómo se comportaba la estructura resistente, digamos, muy resistente, cómo se comportaba frente a esas cargas, frente a esa carga que estaba generando ahí, que el concreto en ese momento era líquido, digamos así. Se instrumentó, se esperaba unas deflexiones, en este caso, unas deflexiones teóricas por parte del diseñador. Él tranquilamente, pues, verificó que las deflexiones estuvieran por debajo, pues, de lo que estaba en el modelo. Hubo tranquilidad en ese momento. Y lo bonito fue que cuando empezó el concreto ya a secarse, a tomar resistencia, la estructura empezó ya a mostrar rigidez y hacer una recuperación. O sea, se deflectó, pero cuando empezó ya el concreto como a liberar a evaporar el agua y a volver a recuperarse, a la resistencia, la estructura volvió como a los niveles que esperaba en el modelo. O sea, bajó lo esperaba, y cuando liberó ya el agua que tenía y cogió rigidez, volvió a recuperar, pero lo que esperaba también el modelo. Entonces, fue muy bueno ahí porque se combinó las dos cosas, fue tanto el modelo estructural como verificando a través de este monitoreo. Y en cuestiones verticales sería lo ideal, o sea, en proceso en que voy construyendo, pues voy verificando no solamente desplazamientos, sino también frecuencias naturales. Podemos verificando, y a través de modelos, si ahí toca hacer correcciones durante el proceso de construcción, pues sería muy útil. Y es muy útil realmente este tema del monitoreo combinado, pues, con los cálculos estructurales. Ok, muchas gracias. Bueno, se activaron por acá por el chat de Teams y tenemos a Juan Carlos Romero que pregunta, ¿cuál es el tipo de sensores y sobre qué software se realiza el registro de las pruebas? Sí, bueno, hay dos tipos. Nosotros en las pruebas dinámicas utilizamos, bueno, somos
usamos dos tipos de sensores para las pruebas estáticas dinámicas. Uno son los acelerómetros triaxiales, nosotros utilizamos para las pruebas dinámicas, y para las pruebas estáticas usamos sensores de desplazamiento. Esos sensores de desplazamiento, si son estáticas, pueden ser desde un dato por segundo, o sea, un hertz, puede ser. Nosotros usamos sensores con alta resolución, o sea, una frecuencia de muestreo de 20 Hz, porque además, dentro de las pruebas dinámicas, también hacemos evaluación del factor de impacto, o sea, hacemos no solamente análisis de frecuencia, forma modales, sino también hacemos la evaluación del factor de impacto, que para los diseñadores es bastante importante saber cuál es el factor de amplificación por esa carga dinámica. Y estos equipos, digamos así, como nosotros somos una empresa de base tecnológica, nosotros somos una spin-off de grupo de investigaciones, siempre estamos en un área de innovación y desarrollo en conjunto con el grupo de investigaciones de la Universidad del Valle. Todo este desarrollo, tanto sensoramiento, sensores que le acabo de mencionar, como el software el análisis, también es propio. Nosotros no compramos, todo es hecho a la medida, pues, de la compañía. Listo. Tenemos también a Juan Carlos Gómez, activo en el chat de Teams, y nos pregunta cuáles son las alternativas para reforzar un puente más comunes y más viables. Bueno, esa es una buena pregunta, pero en este tema, pues, nosotros nos dedicamos a diagnosticar. No, nosotros no somos una empresa dedicada, aunque somos estructurales, pero no nos dedicamos a hacer estudios de reforzamiento. Entonces ya depende, pues, como la empresa de diseño que defina cuál es el tipo de reforzamiento más adecuado para cada estructura. Nosotros no nos dedicamos a eso, solamente a evaluar y diagnosticar. Okay. Bueno, Luis también tiene una duda y dice que ¿cuál especialización o maestría debería realizar para desempeñarse en el área de monitoreos y todo este tema que tú acabas de mencionar? Pues bueno, yo le recomiendo mucho la Universidad del Valle, pues obviamente porque trabajamos ahí, pero realmente la Universidad del Valle en Colombia está pues, conociendo, pues, como el gremio, es la universidad que está más avanzada en temas de monitoreo de salud estructural. Y el monitoreo de salud estructural es un área de la ingeniería estructural, es una especialidad de la ingeniería estructural. Si alguien quiere profundizar sobre temas de monitoreo, evaluación de estructuras en tiempo real, hagan la visita a la Universidad del Valle, conozcan el pénsul, conozcan a los profesores, que allá seguramente van a ampliar ese conocimiento de forma súper recomendada, digamos. Listo, Germán. Tenemos otra pregunta. Nos dicen por aquí, Tenken es una spin-off de investigación. ¿Cómo fue el proceso para pasar de lo académico a la aplicación? ¿Qué recomendarías a los jóvenes investigadores? Esa es una muy buena pregunta, sí. Pues, normalmente las universidades, ya en Colombia hay una ley que es la ley spin-off, ya cualquier universidad pública o privada puede, digamos así, reglamentar esta ley. O sea, la ley permite que tanto los grupos como los profesores o la misma universidad apoye esas iniciativas o esos trabajos de investigación que se realiza a través de tesis o a través de los posgrados. Está la ley de la spin-off, lo que permite es que las universidades apoyen no solamente, pues, apoyen en know-how o en conocimiento para generar esas iniciativas. Entonces, lo pueden hacer de cualquier universidad. Realmente el proceso con nosotros fue relativamente, no sencillo, porque realmente llevamos varios años haciendo esto, pero en este momento es un poco más fácil de hacer porque ya está la ley spin-off ya está. Entonces, cualquier universidad pública o privada, pues, puede fomentar ese tipo de emprendimientos, así como lo hacen las empresas con la startup, pues ya las universidades también lo pueden hacer a través de estos mecanismos de spin-off. Pero tienen que preguntar, pues, ya a cada universidad cómo lo están implementando. Creo que la Universidad Nacional de Colombia es la que está más avanzada en eso, pero pueden preguntar ahí
en la universidad, es un proceso pues, que se puede hacer. Nosotros lo hicimos y tenemos el apoyo fuerte pues, de la universidad en estos temas, y nosotros también al contrario, porque esa es la idea de un spin-off. No solamente que la universidad apoye, sino cuando ya la empresa ya arranca y ya está operando comercialmente, pues devolver como esa ayuda también a la universidad, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros también apoyamos la investigación en la universidad y apoyamos pues no solamente el conocimiento, sino también pues en otro tipo de cosas. Perfecto. Bueno, tenemos también a través del chat a Andrés Rojas, que nos pregunta, ¿usted ha hecho pruebas de carga a pilotes para edificios? Y nos cuenta adicional su experiencia. He estado en dos pruebas. Sí, Perdón, termino acá. Nos dice, he estado en 2 pruebas y siempre se ha concluido que los diseños están sobredimensionados en relación a lo que se instrumenta en la carga de falla del pilote, perdón. ¿Usted qué opina? Sí, pues en pilotes hay 2 tipos de pruebas que se realizan. Son las pruebas PDA, que son las pruebas rápidas o pruebas dinámicas en pilotes. Y la otra es las pruebas estáticas, que son más costosas y más complejas de hacer. Nosotros en pilotes no vemos mucho pruebas de carga porque nosotros lo vemos que es más de la parte sobre la estructura, comportamientos de estructura, es más geotécnico que estructural. Entonces nosotros realmente no avanzamos sobre pruebas en pilotes. Y puede que sea así, o sea, puede que sea que en la realidad los pilotes tengan mayor capacidad que lo teórico, es muy posible, pero nosotros no ahondamos en el tema. Nosotros trabajamos de la cimentación hacia arriba, todo lo que sea estructura, pero su estructura nosotros no trabajamos. Ok, tenemos una última pregunta. ¿Cómo se aplica este monitoreo en estructuras prefabricadas en edificios? ¿Qué experiencias nos puedes compartir? Nosotros en el mercado no hemos trabajado, y creo que en Colombia está prohibido las estructuras prefabricadas en zonas sísmica alta. No sé si intermedias también están prohibidas, y en baja creo que no tiene restricción. Pero nosotros no hemos trabajado en pruebas a escala natural en prefabricados. Ok, listo. Entonces, Germán, con esta respuesta cerramos el espacio. Agradecemos a todos los asistentes por su participación activa, por estar ahí conectados, y te agradecemos a ti también por todo el conocimiento transmitido.